Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo en qué momento escuchen este podcast. Sean ustedes bienvenidos a su podcast de Más allá de lo social. Muchas gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo de escucharnos y estar al pendiente de estos temas tan interesantes que se tocan hoy en día, principalmente desde la visión, desde el ámbito de la psicología política. Y como siempre estoy acompañado de mi buen amigo, compañero, colega, Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Qué tal, Atahualpa? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos, o buenas noches, dependiendo el horario en que nos vean. Buenos días. Y pues vamos a darle a esto. Perfecto. Y como segundo capítulo de nuestro podcast, vamos a hablar en esta ocasión de lo que son las redes sociales y su influencia en la vida cotidiana, tanto de diferentes rangos de edades y todo lo que conlleva el uso de estas plataformas, de estas redes, de estos medios y herramientas de comunicación que hoy en día tienen tanto auge en la sociedad, como lo decimos, en la vida cotidiana. Y sin más, pues arranquemos. ¿Qué opinión, qué perspectiva, qué visión tienes tú, Miguel, sobre esta situación? Esta influencia constante de las redes sociales en la vida cotidiana. Pues, en mi opinión, creo que no hay una red social buena ni mala, y tampoco hay influencers buenos y malos, y tampoco hay usuarios buenos y malos, ¿no? Sino que hay diferentes formas de abordar las redes sociales y pues va a depender de cada uno de nosotros el uso que le demos a estas plataformas, ¿no? Sí, justamente ahora que mencionas esto, ya que nos dimos a la tarea de hacer investigación, de leer, de cultivarnos sobre este tema, principalmente quiero hacer como una especie de publicidad a este libro que se acaba de publicar, que se llama Estudios de Psicología Social en México, en el que justamente el primer capítulo del doctor Juan Soto habla sobre justamente todo lo relacionado a las redes sociales y su y su caótica aparición, ¿no? Y lo que conlleva todo esto, que lleva por título este capítulo que se llama Pánico Moral, uso de Internet, redes sociales y tecnologías. Está editado por la UAM Iztapalapa, así que si tienen la oportunidad de leerlo, es muy, muy interesante, ya que pues, también Miguel y yo venimos de esta grandiosa casa de estudios, lo que es la UAM Iztapalapa, y justamente, ¿no? Ambos, nos dimos a la tarea de investigar, empaparnos mucho más sobre el tema y específicamente en este capítulo hace referencia a por qué realmente, por qué que se consideraría como algo negativo o algo nocivo las redes sociales. Si ese pánico moral que hoy en día se suscita con base en esta situación tiene una razón de ser, tiene una motivación específica y cuáles son las causas y consecuencias de este tipo de actitudes que mucha gente tiene y evidentemente del uso que se le da a las redes sociales. Ya lo mencionabas tú, Miguel, el hecho de los influencers, el hecho de los contenidos y de que ni todo es tan malo y ni todo es tan bueno, ¿no? Entonces aquí sería preciso y muy, muy positivo que resaltemos esta situación, ¿no? Cómo los medios, cómo los contenidos, cómo los creadores de esos contenidos y evidentemente los consumidores de este contenidos son influenciados, son eh, redirigidos o motivados a actuar de cierta forma o a modificar ciertos factores, ciertas ideologías, ciertas cuestiones cotidianas de su vida. Y no solo en cuestión micro, macro, ¿no? Puede ser no solo individual, sino grupal o incluso masivo, en el cual este tipo de contenidos y este tipo de plataformas modifican esa manera de actuar y de pensar de las personas. ¿Qué opinión tienes al respecto, Miguel? Pues sí, y es que las redes sociales, vamos a hablar de las redes sociales digitales, ¿no? Porque en nuestra disciplina, que es la psicología social, las redes sociales se pueden interpretar de diferentes De formas, distintas ¿no? maneras, exactamente. Entonces, pues sí, debemos señalar que las redes sociales podrían ser la forma digital, bueno, más bien es la forma digital de las redes sociales que se realizan cara a cara, ¿no? Entonces deberíamos dejar en claro que las redes sociales humanas, por así decirlo, eh, pues dejan un impacto en la vida de las personas, ¿no? Se supone que para eso están creadas o para eso son, o ese es el concepto de que es una red social, ¿no?
que está conformada por sujetos y estos sujetos pues tienen a darle significados a, bueno, no significados, sino más bien un valor a las personas que están dentro de su red social, ¿no? Y ese significado que le dan a esa persona o a ese grupo de personas, pues también va a variar y ese va a ser como también el modo de influencia que va a ejercer sobre la persona, ¿no? También, bueno, también debemos decir que las estructuras y todo eso definen o pueden detener o pueden potencializar el actuar de una persona, ¿no? En la sociedad. También dentro de estas redes y cara a cara, y vemos que se refleja igual también en un nivel macro digital, pues se encuentra un apoyo o un refugio y otros recursos, ¿no? Eso es como que los usuarios de estas redes sociales es lo que podríamos decir que a grandes rasgos es lo que buscan o lo que quieren transmitir o o para lo que se usan las redes sociales, ¿no? Sí, justamente algo que mencionas muy importante, que es, la generación de estos contenidos para pues, pueden ser distintas cuestiones, ¿no? O sea, principalmente si hablamos de la cuestión de los influencers, muchos de sus contenidos es para entretenimiento, muy pocos de lo que hemos hablado constantemente de esto, de muy pocos de los contenidos que se desarrollan en redes sociales, principalmente virtuales, van enfocados a algún tipo de retroalimentación educativa, ¿no? Como hoy en día se suscita. Hay muy poco de los que se conocen comúnmente como youtubers, los cuales utilizan estas redes sociales, estas diferentes plataformas para poder ofrecer su conocimiento, ofrecer sus capacidades de enseñanza para otras personas que puedan aprovechar de una manera óptima este tipo de contenidos. Y así como hay ese tipo de creadores de contenidos, hay otro tipo de creadores de contenidos que lo usan principalmente para cuestiones de entretenimiento, ¿no? Cuestiones de entretenimiento continuo, de diferentes actividades en las cuales no se requiere realmente como que una aplicación de un análisis profundo, ¿no? Sino simplemente es una especie de entretenimiento, de contenido que busca, pues, como que sacar de esa continuidad, de esa tal vez se puede decir fatídica normalidad que en muchas ocasiones experimentamos, ¿no? De estar en una especie de ciclo en el cual se realizan diferentes actividades y este tipo de acciones posiblemente se buscan con el afán de tener una especie de catarsis, ¿no? Y también otra cuestión importante es resaltar el hecho de las redes sociales, principalmente diferentes plataformas, que así como lo mencionaste, pueden ser utilizadas para entretenimiento, para gozo, para apreciación y conocimiento del mismo, puede ser utilizada para como un medio de comunicación, ¿no? Ya que lo comentamos nosotros antes de tomar eh, la decisión de tocar este tema, cómo las redes sociales hoy en día también son utilizadas como ese medio de comunicación constante, ¿no? Ya que lo vemos con la cuestión de la pandemia. Hoy en día, muchos de nosotros, tanto en cuestiones laborales como en cuestiones académicas y evidentemente familiares, utilizamos las redes sociales como medio de comunicación, como un medio de contacto constante, ya que por cuestiones que todos conocemos de la pandemia, propició que hubiera una asociabilidad plena, ¿no? O general en la cual no podías estar en contacto con las personas, no podrías reunirte ni nada por el estilo. Y esto mismo propiciaba que estos medios de comunicación, estas herramientas fueron utilizadas para estar en un contacto constante con diferentes personas, ¿no? Y no solamente aquí de cercanas a tu residencia, ¿no? También lo podemos utilizar para estar en contacto con personas del otro lado del mundo, en diferentes países en los cuales, pues evidentemente no es tan fácil estar en contacto, estar en constante convivencia con dichas personas. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál consideras o cómo lo ves que este tipo de contenidos, este tipo de plataformas sean aplicadas o no positiva o negativamente, y cuál es relativamente o específicamente su influencia a tu punto de vista? Pues mira, su principal influencia, o al menos para nosotros como investigadores sociales, y, y más allá de, pues de simple del hecho académico, tenemos que dejar claro que tenemos que hablar de este tema o abordar el tema de las redes sociales para comprender y que nos quede claro
cómo han evolucionado, ¿no? Por ejemplo, en este periodo tan corto de 2 años, cómo evolucionó la forma en la que se utilizaban o en la que se utilizan las redes sociales, ¿no? Es como ver eh, de dónde venimos, ¿no? En qué momento nos encontramos y hacia dónde se dirigen las redes sociales, ¿no? Ah, con respecto a esto que decías de ¿cómo se llama? De los edutubers o de este tipo de influencers que generan algún tipo de contenido de entretenimiento y otros pues, de valor curricular o con valor de educación, pues es importante diferenciar el momento en el que se han transformado, ¿no? Y, por ejemplo, la pandemia vino a transformar o a darles una mayor visibilidad a estos tipos de creadores de contenido que se dedican a enseñar algo, alguna materia o algún oficio o algo así, ¿no? Entonces, y como manera o como forma de comunicación, pues fue lo que nos ayudó a sobrellevar la pandemia, ¿no? Estando lejos de los seres queridos, de la familia, de los amigos, pues la única forma en la que a lo mejor podíamos tener contacto, claro, los que respetaban o los que mantuvieron las sanas distancias y todo esto, pues fue a través de WhatsApp, de Facebook, de TikTok, de Instagram, ¿no? Era una forma de compartir lo que estás viviendo o lo que estabas pasando en esta época de encierro. Y sí fue bastante, yo creo que muchas de las personas que no utilizaban redes sociales se vieron obligadas a, a pasarse a esta nueva forma de comunicación, ¿no? Entonces creo que sí es importante eh, esta evolución que tuvo en menos de un año, ¿no? Muchas personas estaban en contra de utilizar algún tipo de red social, pero pues se volvió fundamental para la comunicación y no aislarte de toda la sociedad, ¿no? Sí, justamente, ¿no? O sea, esa cuestión de, lo mencionas correctamente, la cuestión de no aislarse socialmente y que como lo vemos en la disciplina que en la que nosotros nos desarrollamos, que es la psicología social, es muy complejo que una persona pueda desarrollarse socialmente si no hay una, valga la redundancia, una socialización de por medio, ¿no? Una convivencia, un, una convivencia, un desarrollo pleno, un adecuamiento, una adhesión a un cierto tipo de, de entorno social en el cual puedas sentirte de lo más óptimo, de lo más cómodo o adecuado, ¿no? Y entonces en esta situación de por medio de la cuestión de la pandemia, cómo las redes sociales, cómo todo esto, cómo las diferentes plataformas propiciaron este tipo de situaciones, pues justamente como lo mencionas, y creo que me incluyo, en algún momento consideramos que las redes sociales o las plataformas no iban a lograr el efecto o no iban a suplantar, a lograr suplantar la cuestión de la socialización. Pero creo, y no sé qué perspectiva u opinión tengas tú, no se buscaba eso, ¿no? Simplemente una era opción, una opción B para continuar ciertas actividades, ciertas cuestiones, ciertas situaciones sociales de por medio en las cuales, pues lastimosamente por cuestiones de la pandemia no se podían continuar, no se podía dar desarrollo pleno a estas actividades por la situación este, del COVID. Entonces, por ejemplo, la cuestión de las clases, la cuestión de actividades académicas, pues evidentemente tuvieron un giro de 180 grados en el cual por medio de una videollamada, por medio de una plataforma, por medio de diferentes herramientas, lograron pues continuar, no del mismo modo, no al mismo estilo, no al mismo ritmo, que estar presencialmente en un salón de clases, en un lugar en específico en el cual puedas ser mucho más fluido, puedas tener una adecuación mucho más óptima. Y evidentemente, ¿no? Hubo mucha crítica, mucha desconfianza, sobre todo, creo, si se me permite la expresión, creo que hubo mucha desconfianza para ese tipo de plataformas. Pero al final del día, o al final de estos 2 años, vimos que, pues, no era la intención, ¿no? Porque al final de cuentas, ahora que ya estamos regresando a actividades presenciales, pues, vimos que si bien no se erradican totalmente las plataformas, ni se dejan de utilizar, evidentemente pasan a un segundo plano, ¿no? Y entonces algo aquí importante a resaltar es el hecho de que
no se buscaba suplantar las actividades plenas o cotidianas como comúnmente se llevaban a cabo, sino buscar una alternativa para poder continuar con estas mismas sin dejar de lado elementos específicos, digamos, en cuestiones académicas, sin dejar de lado el aprendizaje, sin dejar de lado el continuo avance educativo de diferentes rubros de la educación en México. Entonces, considero yo, y no sé tú qué opines, que también una de las críticas constantes que se le hicieron a esto es que como comúnmente se asocia las redes sociales de las plataformas con estos contenidos que son para simple entretenimiento, simple gozo, que evidentemente pues tal vez no se van a utilizar para un desarrollo intelectual póstumo, creo yo que posiblemente este fue una de las críticas principales, ¿no? Una de las críticas constantes que se le hicieron. Y como dices tú, no, pues evidentemente había la necesidad de socializar de una u otra manera, ¿no? Entonces, considero yo, y en un momento te doy la palabra para que tú me digas qué percibes, que esa era como que la crítica principal, ¿no? Ya lo mencionaste tú hace un momento, este, pasaba esto y no sabías qué es lo que iba a acontecer con el paso del uso de estas tecnologías, ¿no? Sí, pues sí, es que debemos tener también claro, o debemos entender que las redes sociales ocuparon ese espacio que ocupaba en nuestra cotidianidad un lugar físico, ¿no? Se volvieron ese espacio virtual para la interacción entre las personas. Y, y cabe resaltar que las nuevas redes sociales o algunas de las redes sociales, eh, por ejemplo, Facebook, Instagram, TikTok, pues son redes que denominan generalistas, ¿no? Porque son como nada más para uso general, para entretenimiento, para cualquier otra cosa. Pero hubo otro tipo de redes que se potencializaron al, al, al tema de la pandemia, ¿no? Al estar encerrados, no solamente todo se hizo a través de estas redes más conocidas, sino que hubo otras que surgieron o unas que tuvieron un repunte o algunas que fueron tomadas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los temas laborales, pues, por ejemplo, LinkedIn y OCC o otras páginas o que son consideradas redes sociales, porque pues subes tu perfil, ¿no? De trabajo, eh, subes toda tu información, ¿no? Es una forma de compartir información personal y profesional, ¿no? Con otras personas, con conocidos o con desconocidos, ¿no? Esa es como la intención o como se delimita lo que es una red social, ¿no? Como un lugar en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información personal, ¿no? Y hubo otro tipo de redes sociales que no ha tenido como un, un auge o un empuje que a lo mejor yo pensaría que iban a tener más interés en las personas en esta pandemia, que fueron las redes especializadas, ¿no? Estas redes donde te enseñan a hacer algo, donde te enseñan a crear, que a lo mejor es lo que a muchos de los mm, profesionistas o profesores o personas que imparten educación les interesaría que los alumnos o las personas o sea, por decirlo así, ¿no? De a pie, estuvieran más enfocadas en en esas redes especializadas, que te enseñan algo, que te dejan algo para aprender y que va a ser útil para la vida, ¿no? Como no sé si conozcas la red social que se llama Doméstica y Sí, claro. pues en esta red hay un montón de cursos, ¿no? Tienen un costo, pero es un costo también muy bajo y te enseñan diferentes tipos de cosas, ¿no? Entonces, creo que a nivel de educación, algunas de las redes sociales se quedaron así muy cortas, porque las plataformas no permitían, por ejemplo, en este caso como Zoom, nosotros que no tenemos una cuenta eh, como pagada o no pagamos por algún tipo de cuenta, pues simplemente se quedan cortos con 40 minutos, ¿no? Y te dan poco espacio, lo mismo que Meet, y tendrías que aprender a utilizar rápido ese tipo de redes sociales para entrar o no quedarte fuera del sistema educativo, ¿no? Que se tuvo que modificar por este tema de pandemia. Así es justamente, ¿no? Una cuestión también importante a resaltar es el hecho de esta limitación de por medio de diferentes plataformas, ¿no? Que considero también fue como que una crítica
pues fundamentada, ¿no? Que al final de cuentas no puedes limitar el conocimiento a cierto número de minutos o a cierto límite de acceso. Entonces, como tú mencionas, pues muchas ocasiones las aplicaciones, las redes sociales, diferentes plataformas no, no contemplan estas situaciones y evidentemente sus contenidos o su acceso es limitado y eso propicia que haya pues igual esta especie de sesgo educativo, ¿no? Esta especie de sesgo de conocimiento general en el cual pues la gente, de cierta manera, y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos desanimamos con esta limitante, con esta barrera, pues que no todos se tiene la posibilidad de acceder a diferentes plataformas, diferentes medios que evidentemente, como tú mencionas, ¿no? Algunos pueden cobrar un pago simbólico, pero muchos otros, pues, pueden cobrar algo muchísimo más elevado que, pues, tal vez en muchas ocasiones no se puede costear, ¿no? Porque puede haber algo otras, situaciones que sean mucho más prioritarias para poder emplear ciertos ingresos. Entonces, aquí, como lo mencionas, creo que también algo importante señalar es el hecho de que las redes sociales cumplen como que ese elemento extra, ¿no? O ese elemento opuesto o alternativo que muchas plataformas no logran, no logran cumplir, ¿no? Por ejemplo, si lo volvemos a la cuestión de los youtubers, a la cuestión de diferentes, canales o blogs o plataformas o aplicaciones las cuales generan contenido de aprendizaje que tal vez, como dices tú, en otras aplicaciones como la que mencionaste, puede que cobren algo muy simbólico y en otras donde cobran mucho más que a la gente propicia, pues, que el hecho de mejor dejar de lado este tipo de actividades y como lo mencioné al principio, desviarse a contenidos que, pues, son gratis y que son de ocio, de entretenimiento, de de otro tipo de contenidos que, al final de cuentas, pues, desvían totalmente la visión general o principal que a la que muchos se adentran, ¿no? A cuestión de conocimiento. Y evidentemente, pues, también puede haber cuestiones de ocio, pues, es normal y creo que también sería algo congruente, ¿no? No estar de lleno a las cuestiones académicas. Pero yo creo aquí otro elemento importante a resaltar y será una cuestión de debate como siempre, que estos tipos de contenidos que son masivos, que son, cotidianamente consumidos por la mayoría de la gente, y aquí también algo importante señalar que son contenidos consumidos por personas incluso menores de edad, ¿no? Personas adolescentes o jóvenes que encuentran ese tipo de contenidos como una especie de entretenimiento de ocio, y que lastimosamente, como lo mencionamos, si hay una limitante en cuanto a contenidos académicos, de aprendizaje, que deberían ser, pues, evidentemente mucho más accesibles, estas personas, estos jóvenes, adolescentes y demás, se adentran a estos contenidos de ocio, de entretenimiento, como una manera, una alternativa de poder continuar con un aprendizaje. Evidentemente no va a ser la misma situación porque los contenidos son totalmente distintos, pero a final de cuentas este tipo de contenidos, pues, influencian a la población, a la comunidad que siempre está consumiendo este tipo de contenidos a actuar, pensar o desarrollarse de una manera distinta, y en muchas ocasiones creo que esto va, pues, totalmente alejado de la realidad o de la cotidianidad de la que muchos somos partes, ¿no? Que esa realidad que se refleja en estos contenidos es totalmente adversa y distinta, o incluso una especie de creación, hollywoodesca, si lo quieres ver así, en la cual, pues, uno trata de emular este tipo de situaciones o de actividades, cuando realmente, pues, son contextos y situaciones totalmente adversas. No sé qué opinas tú al respecto. Pues, por ejemplo, tendríamos que dejar o tendríamos que analizar algunos de de los estudios que se han hecho, ¿no? Como para qué están o para qué se utilizan las redes sociales, ¿no? Cuál es el mayor enfoque en a los que se le está dando atención o para qué las están utilizando la mayoría de las personas, ¿no? Y en este caso mencionan que a lo mejor, o bueno, más bien, lo que menciona es que la primera situación o la primera causa para la que la usan es para temas de socialización, ¿no? Donde buscan aumentar o conservar sus redes de contacto y esto se pudo ver claramente en la pandemia, ¿no? En el caso de personas que
viven de otro país o vienen de otros países, pues simplemente para tener contacto con sus familias, ¿no? Y es o, por ejemplo, hay otro tipo de redes como las de para encontrar pareja o sentirse parte de un grupo. Esa es como la principal razón por la que la mayoría de la gente utiliza redes sociales, ¿no? Y la segunda es el entretenimiento, ¿no? Es buscar una fuente de entretenimiento donde te distraigas, donde tú transmitas o te transmitan algún tipo de experiencia y también sean divertidas, entretenidas o excitantes, ¿no? Facebook se ha convertido en una de las principales redes donde se encuentran este tipo de fuentes de entretenimiento y pues es como la mayor o TikTok son como las mayores tipos de redes sociales en las que vamos a encontrar a los jóvenes, ¿no? ¿No? Y justamente la socialización también lleva, en este caso, con hacer los trends o entender algún tipo de las nuevas modas que están en redes sociales, ¿no? Que es donde más se visualiza lo que está aconteciendo en la cotidianidad de los jóvenes, ¿no? Y dice que mucho antes de esto o después de esto es como, más bien como de los pocos temas que se abordan es ese tipo de identificación, ¿no? Donde son como grupos muy específicos, donde tienes que ver la utilidad de estos materiales que suben, ¿no? Como ya lo he dicho, el caso de Doméstica, ¿no? El caso de Doméstica, donde pues te enseñan algo, existes de algún tipo de profesión donde aprendes algo. Aparte, la identificación es necesaria, ¿no? Muchos de los jóvenes utilizan las redes sociales simplemente para tener presencia en la red. No sé si te ha pasado, bueno, al menos a mí me ha pasado eso, de que les cuentas algo a alguien y te dice, es que yo no lo he visto en tu red social o no lo he visto en tu Facebook, como si Exactamente. como si por no subirlo no lo hubieras vivido, ¿no? Entonces es muy gracioso ese tipo de valor o de valorización que dan los demás hacia lo que publicas en tus redes sociales, ¿no? Es como si no existes ahí, pues no existes en la vida real, ¿no? Y también genera un tipo de estatus. Eh, yo lo voy a hablar y no quiero que se malinterpreten lo que voy a decir, pero lo he Adelante. visto, pero lo he visto muy seguido, en este caso del estatus, en adolescentes, ¿no? Yo daba asesorías a una chica de 14 15 años y a otra chica de 18 años, ¿no? Este, y para ellas era muy importante el nivel de likes, el nivel de comentarios que tenían, ¿no? Para ellos les daba ese estatus de que, ay, mira cuántos likes tengo, mira que, cuántas personas me siguen, ¿no? Y entonces las redes sociales te están creando una identidad a partir de los likes y me gustan, ¿no? Entonces creo que ese sí es un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta de cómo ahora en esta época, bueno, muchos ya lo han tomado en cuenta, ¿no? Pero para esta plática, ¿no? Cómo se ha modificado ese nivel de estatus que te da el tener tantos seguidores o no tener seguidores, estar dentro de una red social o no utilizar una red social. Cosas así son las que creo que son importantes y por las que debemos de hablar de estos temas, ¿no? Y por último, pues simplemente como lo último que queda es que la minoría ocupa las redes sociales para la búsqueda de información, ¿no? En este es como que, pues, a ver, voy a ver qué encuentro, ¿no? O voy a ver qué sirve o busco una duda. La mayoría de las personas no utiliza el Internet para llenarse de información, ¿no? O sea, muchos decían, bueno, por lo que he visto en algunos artículos o en algunas películas o noticieros viejos, es que estamos en la era de la información, ¿no? Cuando se creó el Internet o cuando el Internet empezó a ser más público, más bien. Entonces, ellos creían que porque ya tener acceso a esas bases de datos, ¿no? La gente se iba a volver súper culta porque, pues ya es que ya con un clic ya tienes toda la información y no, buscamos otras cosas, eh, pues no de índole académica, pero sí a lo mejor esa poca información que buscamos no va a tener o no va a permanecer dentro de nosotros o no va a tener una larga vida. En nuestras mentes, ¿no? Que eso es algo que se debe recalcar porque se supone que los procesos de influencia en relaciones cara a cara, en las redes sociales de cara a cara, eh,
todo lo que te influencia a ti o lo que ejerce algún tipo de modificación de tu comportamiento, ellos dicen que va a ser a largo plazo, es duradera ese tipo. Y lo que hemos visto es que con las redes sociales, mm, muchos de los comportamientos que se ejercen simplemente son por moda y son por muy poco tiempo, ¿no? No es como que un mismo trend dure pues, 3, 4 años, ¿no? Ahora, o sea, no sé si en 2 semanas o 3 días ya salió un nuevo tren y estás haciendo apenas el video del bailecito que acaba de salir la semana pasada, pues ya estás pasado de moda, ya no estás a la moda, o que si dices una palabra es que ya no estás de moda, o que si sigues a tal cabrón o a tal persona o que influencer es que eso ya no está de moda y bla, 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 ¿no? Entonces, las redes sociales se han resignificado y remodelado y reconstruido lo que muchos de los autores que manejamos nosotros y a lo que se refieren como influencia, sí, sí ha modificado ese término, ¿no? Ya no es a largo plazo, sino son a cortos plazos, pero lo que sí dura es como el tener esa intención de seguir en la red. Tal vez no la misma práctica en sí, pero sí estar dentro de la red. Eso es lo que sí, sí ha perdurado. Mantener esa vigencia con base en esa influencia, ¿no? Tomando esos Eh, elementos como como propulsores, ¿no? Se le puede llamar de esta manera. Y que buscas Exactamente, y que buscas, como dices justamente, ¿no? Esa yo creo que el término correcto, esa aprobación, ¿no? Dices la cuestión de las chicas a las que les dabas asesoría, esa preocupación por los likes y las vistas y todo eso, buscan esa aprobación social porque, pues, posiblemente no se sientan parte o no se sientan dentro de un extracto o un contexto social y evidentemente ven la oportunidad de sentirse parte de algo, por medio de redes sociales, por medio de actividades, por medio de plataformas. Y como dices tú, ¿no? A final de cuentas también tienen que estar totalmente atentas a la continua evolución de estas actividades que pueden pasar o no de moda, ¿no? Y que en lugar de adherirte o dejarte tomar parte de esto, te excluyen, ¿no? Te desvían socialmente, como lo conocemos en psicología social, esta situación de los desviados, ¿no? Socialmente hablando. sí, efectivamente, ¿no? Te empiezas a creer una idea de qué es la norma, ¿no? Y la norma para tanto, no sé, bueno, no estoy generalizando, pero digamos que las normas van evolucionando, igual que las redes sociales, ¿no? Ya no son las mismas redes sociales cara a cara, sino ahora ya son digitales, y por lo tanto también esa norma o esa normalidad o lo que está en el centro, para nosotros, tal vez ellos ya lo vean alejado de su centro de punto de partida para lo que ellos es normal, ¿no? Para ellos es normal porque crecieron en redes sociales, crecieron con tecnología, lo que nosotros a lo mejor no. Y también con eso queremos decir, no es que esté mal tener una red social, sino simplemente debemos enseñar a los más jóvenes, o sí, pues ya a los más jóvenes y tanto, también a los adultos, ¿no? ¿Qué provecho se les puede sacar a las redes sociales, ¿no? O sea, todas las redes sociales tienen un pro y tienen contras, ¿no? Algo que se ha visto mucho que tienen las redes sociales es que no hay como una jerarquía como tal dentro de una red social, ¿no? Como que ahí todos somos iguales y todos tenemos o podemos dar un punto de opinión, pero también Exactamente. tiene algunos contras, ¿no? Como este, pues no sé, te quitan valor o le quitan peso a lo que dices o a lo que escribes a través